¿Somos un país de sinvergüenzas o somos un país de gente honesta y trabajadora gobernada por sinvergüenzas? Nuestra contralora, la señora Dorothy Pérez, gracias a su ingenio y minuciosa actividad investigativa, ha desnudado un nuevo caso de vergüenza moral para nuestra pequeña nación. Una avalancha de licencias médicas, aparentemente falsas, utilizadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero. Vamos a la dimensión del escándalo. La Contraloría General de la República ha detectado a más de 25.000 funcionarios públicos que, increíblemente, se ausentaron de sus trabajos con reposo médico para, según los registros, viajar fuera del país. Esto generó un costo estimado de 350 millones de dólares solo en 2024 para el Estado, por la necesidad de contratar a otros para que cubrieran esos puestos. La fiscalización no se detiene ahí y ya se están investigando más de 100.000 posibles casos adicionales de viajes dentro de Chile bajo las mismas condiciones. Entre los nombres que han captado la atención mediática, destaca la situación de Carmen Monsalve Benavides, hermana del subsecretario Monsalve, bueno, ha sido conocido también por otros temas, quien tuvo que renunciar a su cargo en la Superintendencia de Salud tras ser incluida en el listado de viajeros con licencia. También está el caso de Raúl Domínguez, un amigo de infancia del presidente Gabriel Boric, que ocupaba un alto cargo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones con un sueldo cercano a los 7 millones de pesos anuales. Él también fue señalado por la Contraloría por usar una licencia médica para extender una estadía en Europa tras una comisión de servicio. Y posteriormente se le aceptó la renuncia. Y no podemos olvidar a Patricio Baronti, ex gerente de Metro de Santiago, el mismo metro que está teniendo un montón de problemas de continuidad en su recorrido. También presentó su renuncia tras reconocer haber viajado mientras gozaba de una licencia médica. Nunca tuve la intención de abusar, comentó. Los detalles de este asunto son groseros y, por supuesto, alimentan el morbo de los medios de comunicación. Analistas, matinales y personajillos de la televisión comentan este espectáculo con indignación, pero también con cierta fascinación, como si se tratara de un culebrón venezolano. Y no solo ellos, por supuesto, sino que también el chileno común y corriente, que a través de mensajes de WhatsApp no sabe si reír o lamentarse. ¿Nos sorprende esta inmundicia realmente? ¿O ya hemos pasado esa etapa en donde estos asuntos nos sacan un breve suspiro o una sonrisa luego de ver algún meme relacionado con el tema? ¿Somos un país de sinvergüenzas o somos un país con muchos sinvergüenzas? ¿Quiénes son mayoría? ¿Los honrados o los pillos? ¿O será que todos somos un poco de ambas cosas y no nos hemos dado cuenta? Como decía Nicanor Parra, somos injertos de ángeles y demonios, y algunos probablemente tienen más de demonio que de ángel. Sea como sea, señoras y señores, auditores de este programa, ex concertacionistas o ultraderechistas, o ambas, que también se da el caso, arrepiéntanse de sus pecados porque el fin está cerca. Pero sobre todo, arrepiéntanse y hagan un profundo examen de conciencia, porque se viene un nuevo capítulo de Crónicas de Wilson con los profesores Galás y Zafirio. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor Zafirio? Muy bien, pues muy buenas noches. ¿Somos un país de sinvergüenza o no, profesor Zafirio? Yo creo que hay una situación muy complicada desde hace bastante tiempo y la tendencia a la curva es bien preocupante. No da la impresión de que esto sea fácil de detener como etos en el corto plazo. La situación de los municipios, de los gobiernos regionales, una situación
que están entredichos, hay investigaciones por 900 millones de dólares. Obviamente eso no significa necesariamente que en todos los casos hayan figuras delictuales, pero esa es la cifra que está en torno a las investigaciones, y eso es mucho dinero, por supuesto. La situación del empleo público es una situación donde ya hace bastante rato que se viene señalando, sin que hasta aquí uno pueda lograr objetivizar en términos de cifras y de claridad de cuánto corresponde a gobiernos centrales, cuánto a municipios, cuánto a traspasos desde gobiernos locales al Estado central, una cifra creíble, porque esto está obviamente contaminado por la confrontación política, pero lo que es evidente es que hay más gasto público en personal del sistema político, para meter también los órganos subnacionales en esto, y que las cifras de productividad no muestran avance alguno, o sea, más plata, más gente y igual o menor incluso rendimiento. Ya se había señalado que los aumentos en las licencias médicas eran preocupantes antes de que estallara esta situación que, como tú insinuaste, probablemente es solamente la punta del iceberg. Más allá de que este cruce probablemente va a mostrar algunos casos justificados e incluso eventualmente errores de que hayan personas que aparezcan varias veces, es evidente que la gravedad de lo conocido hasta aquí parece enorme, grande. 25.000 personas en principio, que en medio de licencias médicas, con un costo fiscal enorme como el que tú acabas de señalar, la figura que usó la Contralora fue 35 hospitales pequeños, ¿no?, de costo. Eso significa los 350 millones de dólares en el año. Ella calculaba 10 millones de dólares por hospital. Imagínate si esto lo transformas en consultorio, el número es mucho mayor. Y esto puede ser la punta del iceberg, porque son solamente los cruces entre aquellos que pidieron licencias médicas y que se ausentaron del país. Quizás con qué cuadro nos vamos a encontrar en relación a los que viajaron dentro del país. Tú dices que la información o los rumores ya hablan de 100.000 casos más. Y si uno piensa en que no necesariamente todos los que presentaron estas licencias truchas viajaron al exterior o se movieron de la región en que viven, las cifras de licencias falsas pueden ser simplemente espeluznantes y obviamente el costo va a aumentar. Y además, aquí estamos hablando solamente del sector público, pero todo indica, y así lo han señalado, que una situación igual o parecida se vive también con el uso abusivo de licencias médicas en el sector privado. De hecho, yo como profesor universitario he visto el empleo permanente, sobre todo en los pregrados, de licencias médicas para los efectos de correr pruebas. Obviamente eso no genera daño patrimonial, daño pecuniario al Estado, pero demuestra una situación ética muy compleja y, sobre todo, porque compromete no solo a quien pide la licencia, sino que, atención, a quienes las otorgan. Lo que ha hecho la Contralora yo lo encuentro extremadamente positivo, porque ha generado un debate que yo creo que es muy necesario, no solo en torno al empleo público, sino que también a otros factores de erosión del civismo más elemental, como es el reiterado ejemplo, situación, conducta en el transporte público, donde es grotesco para quienes somos usuarios del sistema de transporte ver cómo se salta
los torniquetes, o se pasa por abajo los torniquetes para no pagar, digamos, ¿no? Por gente que lo hace de manera desvergonzada y sin que se produzca una reacción masiva de repudio, en términos de decirle a cualquier tontón sinvergüenza que está saltando, oye viejo, esto hay que pagarlo, porque de lo contrario lo pagan todos tus compatriotas, tus conciudadanos, incluyendo los más humildes. Entonces hay una situación muy complicada a nivel masivo. O sea, nos hemos convertido en maximizadores de la utilidad. O sea, el homus economicus, de la heurística analítica, ha terminado transformado para mucha gente en una conducta empírica, y solamente falta que esto se comience ya a señalar como conductas deseables, o sea, que pasemos incluso al paso normativo, de que hay que ser vivo. De alguna manera esto ya se hace, en el sentido de que se dice, bueno, si roban los más ricos, ¿por qué no vamos a poder robar los más pobres? O sea, de ahí también hay una justificación de conducta de ciudadanos, de personas indignadas, que sacan este razonamiento sin darse cuenta que esto simplemente a lo que te lleva a la ley de la selva. Pero bueno, la situación es complejísima, pero positivo lo que ha ocurrido. Ya hay 6.600 sumarios, hay 1.200 renuncias, con algunos casos emblemáticos. A nivel del Estado y, ojo, también a nivel masivo en algunos municipios, sin perjuicio que Junji e Integra son las dos reparticiones del Estado central más afectadas, con cifras muy grandes en estos 25.000 casos. Yo recomiendo también, para mirar el otro componente o algunos de los otros componentes de esta situación que estamos viviendo, una entrevista al exministro de Salud de Piñera II y expresidente del Colegio Médico, Enrique París, donde señala que el 1% de los médicos han otorgado el 11% de las licencias. Y hay algunos casos que vi por ahí de un señor que otorgaba como 3 licencias por día hábil, o sea, a eso se dedicaba en gran parte del tiempo. Y alguien calculó y me mandó el WhatsApp de que eso significaban como 45 millones de pesos en el año, con una cifra bastante módica de cobro por licencia trucha otorgada por este facultativo. Entonces estamos en una situación extremadamente complicada hace rato, y qué bueno que este escándalo estalló, porque ha obligado a reacciones muy rápidas del conjunto de los precandidatos presidenciales en la primaria oficialista, y además obviamente una reacción de rechazo, dado que la mayoría de los implicados en esto, no todo, porque hay un alcalde republicano también que entiendo que incluso se le pidió la renuncia, involucrado, de los 3 candidatos de la oposición de derecha. Ahora, esto lo que muestra es un nivel de descontrol, de impunidad, de relajo, de tolerancia a conductas completamente reprochables, que simplemente no pueden continuar. Y de no mediar esta actuación de la Contralora, que ya había mostrado un gran sentido de por dónde van los problemas de probidad en este país, en el sector público, cuando reaccionó frente a la supresión del departamento de la Contraloría, que tenía que revisar los municipios, que junto con los gobiernos regionales, focos muy preocupantes de falta de probidad. Y sin embargo el Contralor anterior terminó con esto, y ella manifestó su discrepancia, y eso fue uno de los factores que llevaron al conflicto público que tuvo con Bermúdez, el excontralor. Entonces, lo que ha hecho doña Dorothy es una cuestión que creo que todos debemos agradecer, porque esto ya está significando un remesón muy grande
Obviamente de aquí para adelante no va a ser nada de fácil de seguir con este nivel de masividad en estas conductas. Yo espero que esto también impacte en el sector privado y no van a desaparecer este tipo de conductas, eso sería absurdo, pero van a disminuir sustantivamente. Y me imagino que se van a perfeccionar además los mecanismos de control y de investigación, tanto por parte de la Contraloría, que está pidiendo más atribuciones y más recursos, así lo hizo esta semana al intervenir en comisiones del Congreso la Contralora, como por parte de los jefes de estas organizaciones donde estas conductas se masificaron y estaban ya normalizadas a estas alturas. Siempre se podrá dar la excusa de que entre medio están las asociaciones de funcionarios que presionan, que muchas veces se dedican exclusivamente a defender a falleros y a chantas y a sinvergüenzas, pero es obvio que aquí hay una responsabilidad muy grande, no solo de los médicos que otorgaron estas licencias falsas, sino que también de los jefes de estas reparticiones. O sea, ¿qué explicación dan quienes están a cargo de la Junji y de Integra para defender este tipo de conducta? O el alcalde y los concejales de Arica, digamos, donde parece ser que todos se enfermaban para irse a Tacna, digamos. Me imagino que de shopping. Por poner simplemente algunos ejemplos de lo que se ha sabido hasta acá. Y esto debiera terminar también con un debate muy en serio y sin boberías, estupideces, pequeñeces, intento de sacar ventajas chicas en torno a lo que está pasando con el empleo público. O sea, ahí necesitamos tener claridad completa de cuáles son las cifras, qué porcentajes de aumento hemos tenido, reales, digamos, cuáles se deben realmente a inflar plantas de funcionarios más allá de lo razonable, cuánto a traspaso, cuáles son los montos y qué significa esto en materia de productividad, porque aquí se requiere un ajuste evidente. O sea, este Estado está fallando y requiere modernizaciones que pasan fundamentalmente por mejorar la calidad de sus cuadros. Esto, entre paréntesis, es una expresión más del problema de fondo, que es la crisis de la calidad de la política. O sea, uno no puede tener buenos servicios públicos, gente capaz, competente y honrada, si es que la política recluta y funciona de la manera que hemos visto que recluta y que funciona en la democracia chilena los últimos 20 años. O sea, esto no es un asunto de mejores sueldos solamente o de más capacitación o de más computadores. Aquí hay un problema muy, muy grueso con la calidad ética, técnica y política de a quienes se están convocando al servicio público en general. De modo tal que lo que ha pasado, gracias a la Contralora, no debiera llevarnos a otra cosa, sino que más que a alegrarnos, ¿eh? Porque puede ser la posibilidad de meter mano a una situación que hiere desde el punto de vista ético y también muchas veces desde el punto de vista de lo que es la calidad de los servicios públicos. Y esta misma situación, yo diría, de desfondaje ético por estos maximadores neoliberales chilenos, digamos, que dejaron chicos los manuales más burdos de los homus económicos, y que fueron más allá incluso el public choice, es una cuestión que está pasando en el conjunto del sector laboral. Reventó, como era obvio que tenía que ser por lo demás, porque esto se agrava en el sector público, pero también está presente en el privado, y ojalá que estas expresiones de repudio transversales que hemos visto de los candidatos y precandidatos a la presidencia se transformen en hechos concretos de condena, de mejor reclutamiento, de terminar con el clientelismo y sobre todo de llegar a acuerdos básicos para una modernización urgente del Estado, además obviamente de mayores recursos y mayores atribuciones a la Contraloría, gracias a la cual esto puede empezar a terminar.
Y dos cosas también, Eduardo, para complementar tu análisis, que respecto al caso del sector privado, ojo que las licencias las paga FONASA y eso es plata, en el mayor de los casos, digamos, Por en un, supuesto. en un caso, o sea, en un porcentaje importante, entonces no es como Pero no que solo sea afecta, problema de la empresa, no solo afecta digamos. en eso, Vicente. Imagínate el Mm. impacto que tienen todos estos falleros en el sector privado desde el punto de vista de la recaudación impositiva por menor actividad en el sector Ah, privado. no, eso ¿Ah? sin duda, Por menor sí, actividad, sí. por menores utilidades, por menores ventas, Mm, por menores mm, servicios. O sea, no es solamente lo que se paga directamente, sino que el mm. daño indirecto de esto, desde todo punto de vista, es bárbaro. Sí. Y es un problema muy antiguo, ¿ah? Yo desde que comencé a trabajar, que cuando tenía 23 años, 22 años, que esto tiene que ser el 2011, 2010, o sea, el tema de las licencias médicas que se veían en empresas grandes, personas que tenían 7, 8, 9 meses con licencias médicas, y bueno, y, y cómo se las daban, bueno, es un caso ya que en el fondo todos lo saben, ¿ah? Ese es un tema que ahora Oye, pero explotó se nos y olvidó tirar una cifra. Entiendo que al día de hoy o de ayer ya iban como 120 médicos que habían abandonado el país, digamos, por temor a las responsabilidades penales de las licencias truchas. O sea, las cifras son gigantescas, sí, desde todo ángulo. Número de licencias, profesionales involucrados, daño sí. económico, etcétera. Y más encima agregar también, Eduardo, que los médicos probablemente son en promedio, deben ser los mejores profesionales de Chile, por, digamos, las exigencias que piden las universidades para estudiar medicina. Entonces, el, el tema es profundo, el tema es profundo. Y para temas profundos también tenemos aquí al profesor Galás que nos mira atento, porque el profesor Zafirio de una mirada, también de una mirada, digamos, sobre la cultura chilena, por supuesto, pero una mirada más institucional, más ligada a la responsabilidad de los partidos políticos, más ligada también a la forma en cómo se organiza el Estado, al rol también que ha tenido la Contralora, que yo creo que estamos todos muy, muy, muy contentos con ella. Pero, don Eduardo Galás, yo te quería preguntar sobre un tema que ya hemos hablado acá, que tiene que ver con esta crisis moral, ¿ya? Y en el fondo, preguntarte si tú crees que existe una perversión, digamos, especialmente profunda en el ámbito público en comparación con otros ámbitos de la sociedad o no, y qué factores podrían permitir o incentivar esta degradación ética en el Estado y qué caminos también tú ves posible para poder comenzar a revertir esta cultura de la impunidad. Profesor Galá, somos todos oídos. Sí, muy buenas noches, Vicente, Eduardo, gusto saludarlos y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Estoy con la voz no tan buena, así que bueno, voy a tratar de que de que se me entienda lo que quiero transmitir. A ver, a mí esta me parece una pregunta fascinante. Yo ayer justamente, por un proyecto que tengo con un amigo, estuve revisando un texto antiguo que escribí yo mismo el año 2012 en el marco de la discusión sobre el modelo chileno y el derrumbe del modelo protagonizado en su momento, perdón, profetizado en su momento por Alberto Mayol. Eh, y me llamó la atención encontrar en lo que yo mismo escribía por esos días una reflexión que todavía suscribo, y es que no hay crisis de modelo que no tenga que pensarse también en términos de crisis ética, de crisis de moral público, no podría decir. Y creo que siempre hay una tentación en las personas que tienen una mirada, diríamos, estructuralista, de reducir los problemas políticos a problemas institucionales o a problemas de diseño, digamos, ¿no? Problemas en ese sentido de modelo. Pero como me gusta a mí recordar siempre una frase que los seguidores del canal me tienen que haber escuchado 15 veces, eh, no hay ningún sistema que sea tan perfecto que haga innecesario que los hombres sean virtuosos, digamos, ¿no? Y esa
esa idea que yo conocí leyendo a Schumacher, pero que el propio Schumacher se le atribuye a, si no me equivoco, se le atribuye a Gandhi, pero en fin, es una frase que ha mencionado mucha gente, atenta al hecho, digamos, uno podría decir que es una frase antigua, pero yo diría es una frase muy moderna, porque es una frase que pone el énfasis en la discusión con cierta interpretación estructuralista de los problemas sociales, de los problemas políticos. A ver, también creo que no hay que cometer el error de creer que identificar los problemas como éticos o como morales no debe llevar a alejar la mirada de las instituciones, para nada, o alejar la mirada de los diseños políticos, para nada. Más bien es una invitación a recordar la relación dialéctica que hay entre las dos cosas y a preguntarnos también los marcos institucionales que levantamos, qué tipo de ciudadanía promueven, pero sabiendo que no la pueden fabricar nunca enteramente, digamos, y que hay un componente de agencia humana y de responsabilidad ética individual, personal, humana, que es irreductible a los arreglos sociales que nosotros hagamos. Entonces, en ese sentido yo estoy aquí con don Enrique McKeever cuando escribía sobre la crisis moral de la República, y yo creo que ese tópico no va a dejar nunca de ser pertinente, o sea, nunca tenemos que dejar de preguntarnos cómo está nuestra moralidad pública y qué tanto estamos dando el ancho. Ahora, para responder la primera pregunta que tú hacías, Vicente, yo quiero partir con siendo muy, muy sincero y quizás decepcionando a algunos de nuestros espectadores que quieren ver aquí correr la sangre de nuestras autoridades y nuestros gobernantes. Yo no creo que el político profesional promedio sea más deshonesto ni más corrupto que el chileno promedio. No lo creo, simplemente no lo creo. Y definitivamente creo que si uno se pone a buscar los problemas morales más profundos que hay en Chile, se los va a encontrar en el crimen organizado y no en la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Es decir, no es comparable el tipo de, digamos, erosión moral que ha ocurrido a nivel del crimen con el que ha ocurrido a nivel de la esfera política. Es decir, a pesar de que por supuesto haya ejemplares de políticos profesionales que estén involucrados también a ese nivel con el crimen organizado, con otras cosas, pero bueno, el caso, no sé, nosotros vimos de frente problemas de moralidad pública en Carabineros, en grandes conglomerados y rubros empresariales, farmacias, alimentos, papeles. Vimos problemas de, digamos, falencias brutales a la moralidad pública en los medios de comunicación, hemos visto en el fondo, bueno, y ni hablar ahora lo que está pasando con el gremio médico, que es uno de los más respetados que tiene nuestra ciudadanía, y yo conozco personalmente médicos, no voy a dar nombres por supuesto, pero conocidos míos personales, que regalan licencias médicas a cualquiera que quiera y por cualquier motivo, digamos, o sea, sin preguntar nada al respecto. No creo que sea la norma, no creo que sea la norma. Yo creo que hay muchos médicos que son muy decentes y que no están nunca disponibles a dar una receta que no puedan acreditar. Yo mismo, personalmente, he conocido también muchos médicos así, pero no cabe duda de que los problemas de moralidad y corrosión ética no son exclusivos de la esfera política, y aquí me quiero remitir al libro que ya he recomendado en otras ocasiones, Defending Politics, de quien fuera mi supervisor de doctorado en Inglaterra, Matt Flinders, que dice, aquí la imagen del político ladrón y corrupto es, en cierto modo, una distorsión mediática y comunicacional, digamos, ¿no? En cierto modo, por supuesto que los hay, pero el mayor motivo por el cual la política tiene esa fama es porque el político está más expuesto que otras profesiones a las que si uno les pusiera el reflector en la cara que tiene la política, y bien que lo tenga, esto no es un reproche a que se ponga una atención especial a los políticos, por supuesto que hay muy buenas razones para que así sea, pero la contracara de tener esa mirada más atenta sobre las personas que ejercen cargos de representación popular, o cargos de responsabilidad pública y política primera, es que esas figuras nos parezcan más deshonestas, porque sus deshonestidades es más probable que se conozcan, ¿no? Y eso es un asunto que yo creo también es bueno tener en consideración.
Entonces, ahí hay, digamos, algunas líneas generales que decir. Y de hecho, quisiera recordar también con respecto a esto último, y antes de pasar a los temas que creo que son más de fondo, esta frase que dijo en su momento Gumucio por Twitter y que fue tan celebrada cuando dijo, mire, si a usted le molestan los políticos profesionales, mejor que no esté aquí cuando lleguen los aficionados. Porque los políticos profesionales, por desagradables que nos puedan resultar y por frágiles éticamente, todavía no nos habían deparado lo que nos depararon, por ejemplo, los hijos de la gran agitación de los años 2019-20, que terminó con la tía Pikachu y con Rojas Bade como representantes públicos, y esa entrada triunfal. Y antes que ello uno podría mencionar, no sé, a Florcita Motúa y a personajes así, pero la entrada a la arena política de primer nivel de estos políticos amateur no nos mostró una más alta moralidad pública, nos mostró, en fin, un nuevo peldaño en el descenso hacia la decadencia. Entonces, bueno, yo diría que al menos hay que ser realistas con respecto a la política, hay que evitar las idealizaciones, hay que evitar, creo, esperar de la política una santidad que normalmente uno no la va a encontrar ahí, ¿no? Pero bueno, dicho eso, sí creo que hay en la actividad política algunos sistemas de incentivos, algunos rasgos, uno diría, algunas configuraciones particulares que hacen que sea un espacio particularmente susceptible a la corrupción o en el que la corrupción y la deshonestidad se vuelven particularmente salientes. Y aquí me quiero referir a, diría, tres cosas. La primera de ellas la podríamos llamar, hay una cuestión de complejidad simplemente, ¿no? Hay una cuestión de complejidad. La actividad política es una actividad extremadamente compleja, y quiero recordar acá un argumento que hace Balzer cuando escribe sobre el problema de las manos sucias. Eh, Balzer, sin ser un escéptico ni un cínico, afirma que en muchos casos los buenos políticos tienen las manos sucias. Y tienen las manos sucias en el sentido de que la política exige en ocasiones tomar decisiones que son muy difíciles, tomar decisiones que implican conciliar intereses en contextos, digamos, de conflictividad a veces desatada, donde las convicciones del político son incompatibles con los cursos de acción que parece que son los que necesita un país en un cierto momento. Por supuesto que hay principios éticos que son intransables, digamos, ¿no? Y de hecho, Balzer mismo dice, el político con manos sucias nunca deja de ser responsable de tener sus manos sucias, pero, pero claro, lo normal es que enfrente dilemas reales y dilemas difíciles de resolver. Esto lo había formulado de un modo muy claro Max Weber en su famoso discurso sobre la vocación política. La política está metida en dilemas muy complicados, entre otras cosas, porque emplea como medios el poder y la violencia, dice él. Y nosotros podríamos, a mí aquí de esto, más que interesarme la violencia, que en fin, creo que no es necesariamente el tema más saliente ahora, aunque sí puede serlo, por ejemplo, cuando uno tiene un estallido social encima, y el gobernante tiene que decidir, ¿saco o no saco la fuerza pública en serio a reprimir esto, digamos, ¿no? Y esa es una decisión muy dura, en el que el gobernante va a tener que ensuciarse las manos a ojos de la opinión pública o en una dirección o en otra. No hay término medio, no hay salida limpia, diríamos, ¿no? Usted o controla el orden público, asumiendo los costos humanos y de sangre que eso puede tener, o deja que el orden público se le salga de control, abandonando en cierto modo en ese trayecto sus responsabilidades públicas. Entonces son dilemas reales, digamos, ¿no? Y eso es relativo a la violencia. Ahora, con respecto al poder, claro, ocurre que la política utiliza el poder como medio. Y como dice esta célebre frase de Lord Acton, ¿no es cierto? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, la idea de que el poder corrompe, tampoco uno necesita Lord Acton para tenerla a la vista, digamos, baste leer
El Señor de los Anillos y recordar lo que el anillo de poder hace en una figura que está completamente extendida en la cultura popular. Uno sabe que el poder corrompe, que el poder tiene un potencial corrosivo, y es una figura, por ejemplo, que uno se encuentra también en la metáfora que hace Platón con el anillo de Giges, ¿no? Si uno tuviera el poder de hacerse invisible, ¿se comportaría de manera íntegra? Claro, efectivamente, o sea, es muy fácil notar que el acceso a poder, por ejemplo, el acceso a una posición donde va a ser muy difícil que me pidan cuentas por mis actos, es una realidad muy tentadora, es un fenómeno muy tentador para seres humanos que somos limitados, somos precarios y tenemos permanentemente la tentación del mal, aunque seamos naturalmente capaces del bien, estamos siempre tentados hacia el mal y somos capaces también del mal, diríamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que tiene muchas aristas, pero me parece que es importante ponerlo primero sobre la mesa. O sea, hay acá una actividad que es intrínsecamente complicada, ¿no? Intrínsecamente complicada. Ahora, a mí me gustaría, junto con este asunto, poner de relieve un segundo, y que podríamos tematizarlo como el problema de los incentivos, ¿no? El problema de los incentivos, que es otra cosa. O sea, esto es más específico de la actividad pública, y además creo que es el eje argumentativo que mejor muestra por qué la política requiere una alta moralidad de parte de las personas que toman parte en ella. Eh, y es porque, bueno, esto es una argumentación que sobre todo han hecho autores de la tradición liberal, muy escépticos del poder, y que han intentado mostrar que la administración del Estado tiene lo que podríamos llamar incentivos conflictivos, digamos, ¿no? Incentivos conflictivos, lo que Blinder llama incentivos disfuncionales. Digamos, ¿cuáles serían esos incentivos? Dicho gruesamente, bueno, la persona que es elegida para ocupar un cargo público, primero va a tener que utilizar dinero que no produjo ella, sino que vienen de los tributos. Y eso, por supuesto, exige una mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo es una mayor tentación, porque se es menos sensible frente al dinero ajeno que frente al dinero propio, diríamos, ¿no? O frente al dinero público que frente al dinero propio. Entonces, claro, el propietario de una empresa tiene más alineados los incentivos para cuidar esos recursos, y en este sentido no necesita que su moralidad lo apriete y le advierta, oye, esta plata hay que cuidarla, porque los incentivos en ese caso son simbióticos, digamos, están alineados. No quiere nadie, digamos, malgastar sus propios recursos. En cambio, efectivamente, con los recursos públicos la tentación de malgastarlos es más alta porque los costos personales son menores y por lo tanto se requiere que la moralidad juegue un rol más determinante al momento de tomar esas decisiones y de actuar. Este es el argumento central de una larga tradición que ha desprestigiado la actividad política por medio de mostrar que el administrador público tiene incentivos intrínsecamente perversos. Por supuesto, la actividad pública sigue siendo necesaria, y habrá que buscar mecanismos alternativos para evitar que esto se produzca, pero es cierto que en términos absolutos, frente a los recursos que son de todos, es más relevante el rol de la moralidad que frente a los recursos que son solo míos, ¿no? Y eso también es una cosa real. Ahora, a mí me parece que uno puede decir más cosas acá, digamos, uno podría decir, por ejemplo, qué sé yo, si uno quiere que en un país haya una mayor descentralización, claro, esa descentralización tiene que decidirla quien está en la posición de poder, o sea, quien está en el centro. Lo que implica, claro, esperar que quien tiene una posición de mucha concentración de poder esté dispuesto a descomprimirlo a favor de otro. Por supuesto, ahí los incentivos no están alineados. Yo no puedo decir lo mismo si, no sé, hay permanentemente intenciones de, no sé, de bajar el sueldo de los parlamentarios. Y dice, claro, ¿cómo están los incentivos alineados cuando los salarios se los fijan a sí mismos? Y hay un montón de cosas de ese estilo que no son fáciles de salvar, porque
porque no es que aquí haya así soluciones inmediatas ni simples, pero cierto es que la sola existencia de una posición de poder genera incentivos desordenados muchas veces que exigen que sea la moralidad la que resuelva la situación a favor del bien común y no el interés particular de quien está en esa posición. Pero a mí me parece especialmente interesante, o más bien especialmente relevante, porque es donde mayor atención hay que poner, un problema que alude a la civilidad no del gobernante, sino que de la ciudadanía. Y es el hecho de que en muchas ocasiones el entorno político, por mucho que si uno le pone un micrófono a una persona, la persona está en contra de la corrupción, pero el entorno político muchas veces premia las actitudes deshonestas. Las premia en cuanto populistas, las premia en cuanto clientelares, las premia en cuanto demagógica. Quiero decir, el político que le dice la verdad a la ciudadanía, la verdad que puede ser, por ejemplo, mire, esto no tiene solución de corto plazo y la solución para esto tenemos que sembrarla ahora para cosecharla en 20 años más, ese político es castigado electoralmente. Y en ese sentido es premiado el político que le miente a la ciudadanía contándole las mentiras que la ciudadanía quiere escuchar. Y esto es un problema que, digamos, uno diría, por supuesto, el político sigue teniendo el deber de ser virtuoso, digamos, ¿no? y de hablar con veracidad, pero también los ciudadanos tienen el deber, muchas veces incumplido, de premiar la veracidad y no premiar la demagogia, digamos, ¿no? Y muchas veces ocurre lo contrario. Uno podría decir, pasa lo mismo con las conductas clientelares. En muchos lugares la política se ha reducido a redes clientelares y uno diría, claro, el cacique de la red clientelar es culpable de operar como un líder clientelar en lugar de preocuparse por el bien común, desde luego. Pero solo es posible ese sistema clientelar cuando existe una clientela que está dispuesta a ofrecer su apoyo a un líder por favorecer sus intereses a espaldas del bien común. Y en ese sentido, la ciudadanía también muchas veces premia las conductas, en el mejor de los casos, parcialistas, digamos, ¿no? Contrarias al bien común. Entonces, hay ahí una relación dinámica en que nosotros necesitamos ciudadanías muy atentas. Necesitamos ciudadanías muy atentas, ciudadanías que estén exigiendo conducta virtuosa al que tienen al frente, pero también a sí misma, ¿no? Y aquí uno podría decir, este es un tercer argumento, nosotros tenemos una ciudadanía en muchos sentidos aletargada y a mí me gusta enfatizar que el letargo de la ciudadanía no es incompatible con su agitación violenta incluso, o con su agitación muy activa. Uno puede tener un pueblo muy activo, pero que no se comporta como una ciudadanía atenta. Y de hecho, lo decía al comienzo hablando de los políticos aficionados, la ciudadanía más intensamente activa que uno pueda recordar engendró los liderazgos de Rojas Bade y de la tía Pikachu, digamos, ¿no? Y el dinosaurio Blue, y no sé quién más, y el señor que votó desde la ducha, que más encima era de San Fernando. O sea, estas ciudadanías vociferantes no son necesariamente las ciudadanías atentas. Una ciudadanía vigilante es una que actúa con madurez frente a los procesos políticos, con paciencia, con reposo, con mesura respecto de sus intereses inmediatos, con conciencia de que los problemas políticos tienen muchas veces soluciones largas, soluciones costosas. Entonces, para mí, los problemas éticos que están más íntimamente vinculados con la política, naturalmente requieren un trabajo de, uno diría, restauración moral de quienes hacen política de forma profesional, pero también de la ciudadanía que tiene el deber de elegirlos y de monitorearlos y evaluarlos y estar permanentemente actuando como soberano de ese poder político que ha delegado en ellos, digamos, ¿no? ¿Cómo estoy de hora? No sé si alcanzo a hacer un último punto.
Termina, Sí. tranquilo. Que hay una última idea que tenía en la cabeza. Déjame ver cómo la articulo para... no, voy a dejarlo hasta acá y voy a retomar la idea después cuando sea la recomendación de libro. Estás muteado. Perdón, ahora sí. Que decía que no lo vamos a presionar al profesor Galás para que termine lo que quería terminar. Pero vamos ahora con la frase boba. El profesor Zafirio me confesó fuera de cámara que no tenía frase boba. ¿Qué pasó? Ahora somos un país de sinvergüenzas, pero un país de gente que no es boba. ¿Ah? ¿Cómo es eso, profesor Zafirio? No, lo que pasa es que en este mes no retuve ninguna, pero sí tengo una, pero quiero aclararla porque no me parece que lo que quiso afirmar fuera para nada estúpido, sino que más bien yo diría que fue una frase imprudente en el sentido de no ver el campo de fuerzas y el flanco que se abría con lo que dijo. Fue la vocera de la candidata Matei, Paulina Núñez, la senadora, cuando señaló que esa candidatura también tenía que mirar a los huérfanos de la exconcertación, en el fondo, ¿no? Parece una cosa razonable, buscar persuadir a los desengañados de los adversarios, forma parte de las lógicas de crecimiento en la competencia democrática. Pero obviamente se abrió un flanco con las derechas radicales, bárbaros, son mismos que los acusan de derechita cobarde, de socialdemócrata, de demócrata cristiano, ¿eh? De bajar las banderas y entregarse al enemigo. Sintieron que se podían dar un picnic, dado sus dichos. Y claro, equivocó el paso de baile la vocera, porque hoy día la disputa es por quién pasa a segunda vuelta. Y ahí los énfasis tienen que ponerlo más bien en los electorados más fieles a las derechas, y los más radicalizados y desengañados y duros opositores a este gobierno de izquierda tienden más bien a cambiar como estado de ánimo en esta era de la indignación, además, diagnosticada ya hace rato como tal, y por lo tanto un discurso más bien bueno para la segunda vuelta. Se dijo en medio de la primera vuelta en una competencia con dos candidatos de la derecha radical, lo cual demuestra un cierto grado de imprudencia política y de falta de análisis de lo que es el campo de fuerzas dentro de una derecha que tiene enormes componentes de gente cerril, y no solo detrás de Kaiser y de Kast, sino que también dentro del propio Chile Vamos, que obligó a la vocera a tener que pseudo desmentirse, digamos, porque tampoco negó lo que había dicho, tuvo que salir a dar explicaciones bastante obvias en medio de un coro de simios que la trataban poco menos que de comunista. Y ojo que es una de las como 12 voceras que tiene la Evelyn Matei, porque tiene ahí una corte de voceros también. Y todos son tiran como 20, parece. Y todos tiran para distintos lados. Ahí hay un cumpleaños mono. Es que lo que pasa es que con tanto vocero las probabilidades de errores se multiplican. Falta verticalidad en el comando de Evelyn Matei, sin duda.
¿Y el profesor Galás tiene alguna frase boba o no? ¿O tampoco encontró frase boba? No, sí, yo traje una que, o sea, también requiere una explicación. No la encuentro tan boba como otras. No fue un mes tan enjundioso en materia de bobadas, o quizás yo estuve muy ocupado. Pero tengo una frase de don Axel Callis, que siempre es un poco fascinante, que me parece que amerita al menos revisión. Voy a leerlo, esto es un tuit. Dice, el populismo antiestado usará los 25.000 frescos que viajaron al exterior con licencias médicas como arma comunicacional eficaz, obviando casos del mundo privado, abogados, coludidos, evasores, etc. Los sinvergüenzas están en todas partes. ¿Por qué me parece esto un muy mal dardo? A ver, es por dos razones. Una, es obvio que cuando uno ve un problema de este estilo, que son licencias médicas fraudulentas, este es un problema transversal de la sociedad toda y, digamos, por supuesto que no es un problema solo de quienes trabajan en el sector público, digamos, y eso, por mucho que haya populistas antiestado que quieran hacer eso, yo diría más bien problema de la antipolítica de ayer y de hoy, como alguna vez precisó conceptualmente en este mismo programa Zafirio. Pero además a mí siempre me ha parecido muy pobre esto que ocurre cuando uno ve que le entró agua al propio bote, intentar sacar el agua tirándola al bote del lado, ¿no? Porque es como, a ver, esto es análogo a que en el momento en que surgieron los problemas de las colusiones, alguien hubiera dicho, ¿y cómo los políticos se roban todo? Es completamente absurdo intentar empatar un problema de moralidad pública mostrando la transversalidad de la miseria. Es decir, aquí hay dos goles que están siendo hechos en el mismo arco, que es el del pueblo de Chile, uno podría ser, y estamos intentando transformar ese 0-2 en contra en un empate a 1, dudosísimo, cambiando el lugar del arco, haciendo no sé qué cosa. O sea, el hecho de que haya problemas de moralidad pública en el ámbito de la abogacía, del empresariado, uno podría agregar mucho, eh, no quita que, digamos, no quita nada a la gravedad del hecho que está siendo tratado acá, y a mí me parece ver aquí un intento simplemente de desviar la atención. Y voy a aprovechar de mencionar, ya que eh, la intervención anterior la dejé un poco trunca, de completar con la idea que dejé colgando, y es que creo que hay un último asunto que hemos mencionado antes, y por lo tanto no voy a abundar en él, y que es el de lo que podríamos llamar la selección adversa, porque ahora que, aprovechando que Callis introduce, aunque no lo diga en esos términos, el problema de la antipolítica, uno podría preguntarse, en los contextos que tenemos nosotros, qué personas son las que se ven atraídas por el sistema político o por la política profesional en contextos de antipolítica, ¿no? Porque esta es la especificidad de la pregunta. Digamos, uno podría decir en abstracto, ¿quién se ve atraído por la política? Bueno, casi todo el mundo se ve atraído por la política, ¿no? Esto, como argumentó en su momento, no sé, la Hannah Arendt, John Adams, en condiciones de sanidad, uno podría decir como de relativo orden, de alta cultura incluso, la política es un espacio muy atractivo. El punto es qué es lo que pasa con la política desprestigiada, la política en tiempos de antipolítica, digamos. Y efectivamente yo creo que cuando la política está en el estado en que está ahora, en que es muy dudoso que sea posible, por medio de una militancia de bases, contribuir al bien común, cuando uno dice, mira, ¿a qué partido me voy a meter para colaborar con el bien de la patria? Digamos, y uno no ve tan claro que esto sea posible. Bueno, ahí se genera el problema de selección adversa y yo creo que esa es la última pieza del problema de moralidad pública que estamos viendo. Y es que si es que no hacemos cosas de nivel institucional más o menos urgente o al menos en una buena dirección y cambiamos la pendiente de la curva que decía Zafirio al comienzo, vamos a seguir teniendo un sistema político que atrae a,
vamos a decir así, a personas que no están ahí por el bien común, ¿no? Y eso sí es un problema muy, muy triste, con excepciones naturalmente, pero que amerita atención propia. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Qué bueno. Yo no Sí, los te oigo. escuchamos. Ahora sí. Es que yo estaba muteado, pero Ah, sí, vamos a la perfecto, recomendación del libro, estaba hablando solo, pero da lo mismo. perfecto. Ya, mira, yo tengo un libro que creo que viene, pero preciso para el programa de hoy, por dos razones. Primero, porque acaba de morir el autor la semana pasada, y porque, bueno, el tema que estamos discutiendo es un tema ético, y la persona que murió es probablemente uno de los filósofos morales más importantes de las últimas décadas. No es el último filósofo vivo, como dijo un columnista entusiasta y desaprensivo en la tercera, porque siguen vivos nada menos que Habermas y Charles Taylor, entre otros. Pero sí es un autor muy importante, me refiero a MacIntyre, autor del libro que voy a recomendar ahora, que es probablemente el gran clásico que escribió, dentro de 4 o 5 libros de mucha importancia, ¿no? Este es el más conocido y el de mayor impacto de todo lo que escribió. Se llama Tras la virtud, ¿no? Y que es un título muy hermoso en la traducción al español porque significa, o puede significar dos cosas. Después de la virtud, que es el sentido, ¿no? Creo yo el título en inglés, o, o, o tras la virtud en el sentido de perseguir la virtud, buscar la virtud, la necesidad de la virtud. Este es un libro muy importante, eh, enormemente certero, diría yo, en la crítica cultural a la modernidad en general y sobre todo a la modernidad tardía, y puso de moda un viejo tema que lo conocemos desde Platón y Aristóteles, sobre todo del último, que es la necesidad de ciertas conductas, prácticas, hábitos, que solamente cuando existen hacen posible la vida buena y la buena sociedad también, desde el punto de vista de lo que es no solamente el desarrollo y el florecimiento de la persona, sino que también de una mínima calidad de las asociaciones cívicas y de las instituciones. Este es un tema que yo sé que a Eduardo le fascina. Yo también lo he tratado de relevar mucho las últimas décadas porque no soy rusoniano, como aquí se dijo, y no creo que el mal sea solamente un problema de estructura o de instituciones, sino que también hay un tema de conducta humana. Probablemente ese libro va a ser reeditado y muy citado en las próximas semanas y meses, y creo que viene como anillo al dedo por las dos razones que acabo de señalar. Uno, un pequeño homenaje a un gran pensador comunitarista católico, como fue MacIntyre, que curiosamente venía del marxismo y nunca dejó de hacer una crítica muy fuerte al capitalismo y a la modernidad, y también pertinente porque no cabe duda que detrás de esta punta del iceberg que estamos conociendo con los escándalos de la licencia médica, hay un problema de deterioro ético, cívico y de virtudes muy grande en la sociedad chilena. Así es. Y el profesor Galasque, Galasque, ¿qué libro tiene? ¿qué libro tiene?
Oye, antes de mencionar mi libro, yo quiero efectivamente ponerle un poroto encima a la recomendación de Eduardo, y me gustaría simplemente así mencionar una cosa muy pequeña. Yo me obsesioné con esta reflexión sobre la virtud, curiosamente, antes de conocer a McIntyre. A mí el que me metió en la cabeza que esta tenía que ser una preocupación fundamental fue Richard Sennett, autor a quien he mencionado muchas veces por acá, por sus obras El declive del hombre público y La corrosión del carácter, que yo leí en la universidad y me parecieron ambas, además de temas fascinantes, muy bien escritos, muy provocativamente escritos. Y yo conocí a McIntyre muy tardíamente, y esa obra es probablemente la mayor revitalización de una filosofía de la virtud que hay a fines del siglo XX, digamos, y en estas décadas. Entonces, absolutamente recomendado. Y bueno, y quizá sin alejarnos mucho, la recomendación de libro que yo traigo es el que mencioné de Balzer. Esto se llama, no estoy seguro de si es que se tradujo así o no, pero es Political Action, The Problem of Dirty Hands. Yo creo que es un artículo, no es un libro, o es digamos, un documento más o menos breve, y que entiendo que está traducido como el problema de las manos limpias, porque es absolutamente divulgable, y en todo caso está disponible en internet para quien quiera leerlo. Y a mí me parece interesante ese texto, y digamos, el problema que él levanta. Si alguien quiere leer a Balzer en mayor detalle, el libro de referencia es Las esferas de la justicia, pero esta es una lectura más breve y más teledirigida, que para mí logra un muy sano equilibrio entre lo que uno podría llamar como un cinismo amoralista, como la vulgata, digamos, maquiavélica, digamos, sino que es como usted tiene que buscar el poder y ser ágil y conquistarlo y matar, como ese cinismo moralista que cree que en la política la virtud no tiene ningún lugar, o que la moralidad no tiene ningún lugar, pero lo hace sin caerse en lo que uno podría llamar así como la ingenuidad o el pensamiento naif, idealista tal vez, de creer que es posible gobernar sin transar. Y digo esto porque a mí el político que posa de santo, a mí me suele dar mucho susto. Quiero decir, yo en general prefiero políticos un poco más de carne y hueso, y creo que la santidad suele jugarse en la renuncia a los espectacularismos, digamos, ¿no? Creo que la santidad se juega en hacer lo correcto sin mucho ruido, porque de repente el político que dice yo no voy a transar y no voy a dar ni un paso atrás en mis convicciones, es probable que se emborrache y que termine como Robespierre, que es quizá el más íntegro moralmente de los gobernantes de la era moderna, y el más salvaje tirano o en el top 10, digamos, quizá en su época fue el tirano más salvaje. Es muy probable cuando uno cree que la política es una tarea éticamente simple, que uno se transforme en un monstruo. Y yo creo que la obra de Balzer, tanto en las esferas de la justicia, yo no comparto todo lo que dice Balzer, pero me parece una reflexión que merece la pena ser leída definitivamente. Y de hecho uno podría decir que la pregunta que guía ese libro es si uno puede, si un político puede hacer algo moralmente incorrecto por un bien mayor. Es una pregunta que está ahí sobre la mesa en cada instante cuando a uno le interesan los temas públicos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ambos ahí está. No, ahí te saqué el audio, Eduardo Galás, que me escuchaba de rebote. No es fácil. Muchas gracias a ambos por los análisis. También, bueno, siempre como tratamos de hacer en este programa, que no sea solamente de lo contingente y de sus implicancias, digamos, sino que también ir a las razones de fondo, que muchas veces también son culturales, institucionales, una mezcla de las dos cosas, para poder tratar de entender qué nos está pasando como país y cómo podemos mejorar también. Pero en el caso de hoy,
si bien la situación es amarga cuando uno ve todos estos casos, también hay una esperanza, y que es un poco lo que comentó Ardo Zafiro al inicio con el rol que ha tenido Dorothy Pérez. Pues en el fondo llegó una persona común y corriente, chilena, como decía Eduardo también, sin mucha pirotecnia, y le dio un vuelco profundo a lo que venía haciendo la Contraloría hace mucho tiempo. Y eso se celebra, porque como diría Manuel Rodríguez, hay patria todavía, hay patria todavía. Esto ya está siendo un antes y un después. Ojalá que sea un Exactamente. largo después. Así es, así que felicitaciones de todo Chile a la señora Pérez por el trabajo que está haciendo. Y a ustedes, bueno, buenas noches. Pues. Ustedes se van a acostar y yo me voy a subir este video a YouTube. Yo sigo trabajando incesantemente. Está muy bien. No, que nada pero... lo detenga. Le agradecemos. Porque tiene un público adicto que cuando lo deja desprovisto de droga reacciona. ¿No? Sí, y se lamenta y queja de manera ultrista. Sí, están